Hermanos, hoy tenemos el privilegio de celebrar juntos este día especial, Día de Padres. Un día para recordar los padres de la iglesia aquí. Y hoy doy gracias a los padres que realmente son padres. Es un trabajo difícil. Y hoy en día hay padres que no se merecen el título de padre, tristemente. Como padre corren de su responsabilidad de padre. Por eso este Día de Padres para algunos niños es un día triste para ellos. Porque el Día de Padres se levantan y no tienen un padre en la casa para decir feliz Día de Padres. Porque sus padres no están presentes. No sé cuánto es por ciento de familias que solamente hay una mamá en su casa. Pero como cristianos conocemos el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros para tener hijos. Es un gran privilegio y también una responsabilidad que nosotros tenemos. Y nosotros estamos presentes no solamente en la casa, debemos estar presentes, pero también en la vida de los niños, pasando tiempo con ellos. Ser padres esta mañana es mucho más que solamente tener un hijo. Es pasando tiempo con ellos, es orando por ellos, es amándole a ellos, es mucho más que tener solamente niños. Y nosotros podemos ser padres porque tenemos un gran ejemplo de un padre que es el Señor Jesucristo. Podemos ser padres de amor, padres de misericordia, Padre de perdón, Padre de gracia, porque Dios ha sido todo esto para nosotros como padres. Y tenemos ese gran ejemplo. Obviamente no somos padres perfectos, pero tenemos un Dios perfecto que nos ayuda a ser un padre que agrada a Dios. Y ojalá que ese deseo de cada uno, cada padre, que puedan vivir una vida que agrada a Dios y ser de gran ejemplo a sus niños. Como padres hacemos errores. Tú puedes hablar con cada padre y te va a decir que sí, hemos hecho errores en nuestra vida como padres. En algunas cosas, si yo podía ir hacia atrás y hacer cosas diferentes, me gustaría hacerlo diferente. Pero doy gracias a Dios por las enseñanzas que yo he aprendido en mis errores para que yo pueda ser un mejor padre a mis niños. Los padres son obedientes a Dios. Cuando padres ponen a Dios primero. Cuando los padres traen sus familias a la iglesia. Aunque no es perfecto, hermanos, Dios bendice tu familia. Qué triste que este viernes, hablando con los niños, en los que vienen los viernes, invitándole a Día de Padres, habían 3 de esos niños que vienen de los caseríos que dijeron que no puedo invitar a mi papá porque mi papá está en la cárcel. Qué tristeza escuchar en ese grupo pequeño que tuvimos de unos 20, 25 niños y jóvenes, que 3 familias entre 25 padres estaban en la cárcel. Empezamos a pensar en todos los niños que tienen padres en la cárcel, los padres no están presentes y los niños, aunque vienen con mucha alegría a la iglesia y juegan con nosotros, dentro de ellos hay una porción en su corazón vacío y hay una tristeza que ellos tienen en su vida, aunque a veces no los demuestren. Nosotros tenemos un gran privilegio de ayudar a esos niños y ser de gran bendición y quizá en nuestra vida ser un padre para ellos, aunque en ese tiempo no la tienen. Pero hermanos, cuando nosotros somos padres que agrada a Dios y ponemos a Dios primero y queremos honrarle a ellos y traemos nuestra familia a la iglesia, aunque no son perfectos, Dios bendice, Dios cuida de nuestras familias de enfermedades.
Dios provee para nuestros niños, aunque los niños están afuera. Dios todavía provee y ayuda a esos niños porque tienen padres que aman a Dios y tienen padres que están sometidos a Dios y quieren agradar a Dios. Y por eso Dios bendice a sus niños. Dios da éxito para sus hijos en su vida, en sus estudios. Cuando tienen padres en el hogar que aman a Dios. Padres que quieren ser fieles a Dios y siempre traen sus niños en oración cada vez. Algo importante que los padres deben de practicar es orar por su familia. Ojalá que en esta mañana tenemos padres que oran por su familia, que oran por sus niños. Primeramente que oren que sus niños sean salvos, que sus niños vengan a los caminos de Cristo. Orar que Dios le ayude a nosotros a ser un ejemplo cristiano a nuestros hijos. Que ellos vean que todo que tú pides para ellos, la petición que tú traes delante de Dios para sus hijos, que tú también como padre estás practicando lo que tú estás pidiendo para sus hijos. ¿Cuántos padres esta mañana oran que sus hijos sean fieles a Dios? Pero muchas veces, aunque oramos que nuestros niños sean fieles, muchas veces los padres, ellos mismos no son fieles a Dios. Los padres oran por sus matrimonios de sus hijos, pero entre la familia los padres están batallando en su propio matrimonio. Y muchos matrimonios en el hogar entre los padres están a punto de destrucción y los niños están buscando ejemplos de sus padres, su mamá, de un matrimonio y no se lo está dando. Oran que los hijos vengan a la iglesia. Señor, yo quiero que mis hijos lleguen a la iglesia y los padres tampoco llegan a la iglesia. Vamos a ser padres que practicamos lo que pedimos a Dios, que Dios haga en la vida de nuestros hijos. Que los hijos de nosotros vean en nuestra vida que nosotros estamos practicando exactamente lo que estamos pidiendo en petición para nuestros hijos. Qué triste hoy en día vemos menos padres en la iglesia tomando la posición de liderazgo y la posición de líder en su hogar. Hay muchas damas tomando el trabajo de líder en la casa porque los hombres se han ido de la casa. Yo a veces digo a mi mamá cuando le llamo a ella para Día de Madres y también para Día de Padres. Y le digo a ella, feliz Día de Padre. Porque hay muchas damas que no solamente es madre, pero también es padre a sus niños. Y toman esa posición porque los caballeros, los padres no están presentes. Y doy gracias a Dios por las damas en nuestra iglesia que están cuidando su hogar y trabajan fuerte para sus niños, para que ellos tengan éxito en su vida y, más importante, éxito espiritualmente. Hacen su esfuerzo para que sus niños lleguen a la iglesia, para que Dios obre grandemente en su vida. Y esta mañana quiero ver un versículo que nos enseña las bendiciones de sus hijos cuando los padres viven una vida que agrada a Dios. Y esta mañana, para leer la porción de Escritura, voy a pedir que Fernando venga. Él va a leer la porción de las Escrituras de esta mañana en Proverbios capítulo 20. Voy a pedir que todo esté en pie. Proverbios capítulo 20, versículo 1 al versículo 7. Después nosotros vamos a estudiar versículo 7 juntos, después que Fernando lee estos versículos y oramos, y vamos a estudiar versículo 7. Proverbios 20, del 1 al 7. El vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hiera no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey.
El que lo enfurece pega contra sí mismo. Honrar es el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada una de su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Gracias, Fernando. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que vamos a estar mirando versículo 7 de Proverbios capítulo 20, hablando a los padres. Señor, que tú nos hables nosotros en estos minutos, que podemos ver la importancia de ser padres cristianos que aman a ti, y también ver las bendiciones de sus hijos cuando los padres viven una vida que te agrada a ti. Y Señor, que esta mañana podamos hacer una decisión de ser un padre que te pone a ti primero en todo. Señor, háblenos a nosotros esta mañana por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, como título esta mañana, esta porción, estos minutos que vamos a estudiar, versículo 7, es un padre con hijos dichosos. Un padre con hijos dichosos. Es interesante que los padres son los únicos, y no sé si pasa en su familia, los padres son los únicos que compran su propio regalo cada año. ¿Por qué digo eso? Porque los niños vienen a papá y dicen: papi, necesito dinero para comprarte algo. Realmente nosotros compramos nuestro regalo. Y a los niños yo no le doy 5 pesos, yo le doy 100 pesos para que compren algo a su papá. Sonia nunca puede comprar un regalo sin yo saber. Yo tengo mis manos en los finanzas y yo sé si a una transaction a Amazon o otro lugar, yo voy a saber. Si me pide la semana antes $5, yo sé que bueno va a ser mi regalo el Día de Padres. Por eso siempre la semana antes yo le doy a ella $100. Yo sé que viene el Día de Padres la semana que viene. Lo malo es que yo todavía recibo un regalo de $5, porque ella se queda con los 95. No es justo. Hermanos, los regalos más especiales son los regalos que los niños hacen con sus manos. Los padres conocen cuando se levanten por la mañana, los niños empiezan a dibujar y traen una carta con una persona y dice: mira, esto es tú. Y yo a mis niños veo el foto que ellos dibujaron de mí. Y dice: wow, qué guapo. Y flaco. Y no tiene pelo. Yo no sé por qué los niños siempre dibujan una persona sin pelo, ¿verdad? Que me dé un poquito de pelo para yo sentirme bien. Pero esos regalos son de gran bendición. Aunque no hay dinero, yo prefiero que los niños me den algo que hicieron con sus manos, que comprarme algo en la tienda que yo puedo usarlo, pero tiene más significado cuando ellos hacen ese esfuerzo. Y doy gracias a Dios por mis hijos, que el esfuerzo que ellos hacen sin tener ese dinero, y usan los materiales que nosotros tenemos para entregar con mucho amor en Día de Padres. Padres, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros aquí en este libro de sabiduría. En Proverbios capítulo 20, versículo 7. Y quiero hablar de dos personas en este versículo, obviamente.
Quiero ver, número 1, el camino del Padre, y número 2, la bendición del Hijo. El camino del Padre, y después vamos a ver en el mismo versículo la bendición del Hijo. Vamos primeramente a hablar sobre este camino del Padre. Dice en versículo 7, camina en su integridad el justo. Cuando vemos el contexto, versículo 6 está hablando sobre el hombre, papá. Por eso podemos decir que está hablando a los padres, pero sabemos que la palabra justo puede significar mamá y también papá. Pero como hoy es Día de Padres, vamos a aplicar y dirigir ese versículo a los padres, pero quiero que las madres, las damas de la iglesia también pueden aplicar, porque esta promesa yo creo que también es para todos, porque dice los justos. La palabra camino, ahí en versículo 7, es un verbo. Y habla sobre cómo tú vives tu vida como cristiano. La otra palabra del Padre es el justo. Este es el cristiano, el justo. Salomón está enseñando como un padre cristiano debe vivir su vida. Y dice, camina en su integridad el justo. Hermanos padres, esta mañana Salomón, la Biblia, Dios está diciendo a nosotros que debemos de caminar en integridad los padres. La palabra integridad significa honrado o digno de respeto. Y los padres deben de caminar o vivir su vida cristiana, vivir su vida que agrada a Dios en esta manera, honrado o digno de respeto de sus niños. Un cristiano que tiene integridad en su vida es un cristiano que obedece a Dios. Un cristiano que tiene integridad en su vida, un papá que tiene integridad en su vida, es un cristiano que es irreprensible delante de los hombres. Significa que no puede apuntar un dedo a esa persona sobre algo que hicieron mal contra Dios, y tiene un gran o un buen testimonio delante de los hombres. Padre, es un hombre con integridad, es un cristiano fiel a Dios. Un padre con integridad es un cristiano justo. Un padre con integridad es un cristiano que camina por fe. Padres, esta palabra integridad, que es algo que tú como papá debes de tener en su vida, es algo que Dios desea de ti. Integridad es algo que tus niños van a recordar de ti como padre. Cuando tú mueras, ese día que Dios te llama a los cielos, tu integridad, tu testimonio va a ser algo que sus niños van a recordar de ti. Ellos van a estar orgullosos porque mi papá tenía integridad en su vida aquí en la tierra. Padres, tú quieres dejar un buen nombre para tu familia. Que ellos estén orgullosos de ser Cuadrado, o orgullosos de usar tu apellido. Que sus hijos y sus nietos se recuerden que tú eras un hombre de Dios y tenía integridad en su vida. Que cuando diga recuerda a mi papá o al pastor Cuadrado, que otros digan sí, ese fue un hombre de integridad. Que cuando diga recuerda a este caballero en la iglesia, este padre, pueden decir no solamente los niños, pero otros, este varón, este cristiano fue un hombre de integridad. Ojalá que ellos nos digan de ti, oh, pastor Cuadrado, yo me recuerdo de él, era tan malo, nunca practicaba lo que predicaba. O que ellos digan de ti, oh, mi papá, oh, era infiel, o mi papá no practicaba lo que me enseñaba, no practicaba que él quería mi vida. Él decía, ve para la iglesia, pero él tampoco iba. Él decía, lee su Biblia, y él tampoco lo leía. Él decía, orar, y él tampoco oraba.
No queremos que nuestros hijos se sienten mal o avergonzados porque tenía un papá que no tenía integridad en su vida. Padres, en este momento, si Dios te lleva a ti a los cielos ahora mismo, ¿qué testimonio tú le vas a dejar a su familia sobre tu vida? Padres, ¿qué sus niños van a recordar de ti? Van a decir, mi padre fue un gran cristiano. Van a decir, mi padre fue un cristiano, un padre fiel. Ojalá que ellos puedan tener un gran testimonio sobre nosotros. O puedan decir grandes cosas de nosotros. Hoy Dios quizás te va a dar una oportunidad de cambiar eso. Es posible que tú estás aquí esta mañana y no has sido un buen testimonio a sus hijos. Es posible que esta mañana sus hijos no puedan decir de tu vida, mi padre tiene integridad. Es posible que esta mañana sus hijos no puedan decir de ti que tú fuiste un padre fiel. Pero quizás esta mañana tú puedes tener esa oportunidad de venir delante de Dios y orar. Dios, en este momento, empezando hoy, yo quiero tener o yo quiero hacer un padre fiel a Dios, un padre que tiene integridad, un padre que mis niños pueden mirar a mí y decir, yo quiero ser como mi padre porque yo he sido fiel. Un padre que agrada a Dios. Padres, quiero que sepan que también los padres pueden causar daño a sus niños por el mal ejemplo que pueda tener un padre. Los niños muchas veces siguen y quieren hacer como sus padres. A veces los padres conocen electricidad o conocen mucho de hacer casas o madera o trabajar con carro y los niños quieren hacer como su papá. Tenemos que vivir una vida que yo puedo decir, yo quiero hacer como mi papá. En la manera espiritualmente. Yo quiero vivir como mi papá y que nosotros como padres le podemos llevar a ellos a mirar a Cristo y decir, mira, yo soy como soy porque Dios me ha ayudado a mí, me ha dado la misericordia en mi vida para yo hacer un padre que agrada a Él. Los padres tenemos que dar a nuestros niños una buena fundación para que ellos cuando tengan sus familias puedan estar firmes. Para que ellos puedan aprender esos ejemplos que nosotros le damos a ellos bíblicamente y decir, mira, este es como nosotros como hombres debemos de vivir nuestra vida. Te quiero enseñar lo que la Biblia dice, que como padre tú debes de cuidar su familia y cuidar su esposa para que cuando tengas su familia ellos puedan recordar las enseñanzas bíblicas que nosotros le enseñamos. Padre, si tú nos das un ejemplo de ser fiel a tu Dios, a Dios, ellos tampoco van a ser fiel. Ellos van a seguir su papá y si nosotros no enseñamos esas enseñanzas, ellos tampoco van a seguir los caminos de nosotros. Hermanos o padres, si tú siempre hablas mal de su iglesia, tus hijos nunca van a querer venir a la iglesia. Padre, si no tienes respeto al pastor de la iglesia y la palabra de Dios, ellos nunca, sus niños van a respetar la autoridad en la iglesia y no van a respetar la palabra de Dios tampoco. Si sus hijos no te ve leyendo su Biblia, no hablando de otros a otros de Cristo, ellos tampoco lo van a hacer. Y lo primero que ellos van a decir, la excusa que ellos van a dar es, mi papá tampoco lo hacía. Cuando tú le des un consejo bíblico delante de sus niños y no está practicando ese consejo, ellos te van a decir a ti, tú tampoco lo practicas. Tú quieres que yo haga esto, pero tú tampoco lo haces. Padres, muchas veces por nuestro mal testimonio o por las decisiones que no agradan a Dios, nosotros podemos llevar nuestros niños más lejos de Dios.
Dios dice en versículo 7, camina en su integridad el justo. Somos ejemplos y por nuestro ejemplo puede salvar la vida de los hijos que tenemos espiritualmente. Ellos reciben a Cristo por su testimonio y su ejemplo. Yo vine a Cristo porque mi papá me llevó a los pies de Cristo. Yo vine a Cristo porque yo vi el ejemplo de Cristo en la vida de mi papá. Y ese ejemplo me llevó a mí a los pies de Cristo. Ellos caminan una vida que agrada a Dios por el testimonio muchas veces de sus papás. Ellos sirven a Dios porque ve a su papá sirviendo a Dios en su iglesia. Ellos respetan a sus esposas porque ven en su hogar que el padre está respetando a su esposa. Ellos usan el dinero bien y dan su diezmo porque ve a su papá bregando bien con el dinero y dando su diezmo. Ellos tienen sabiduría en su vida porque su papá tiene sabiduría y hace decisiones orando primero al Señor y Dios dándole a ellos sabiduría. Y esos ejemplos, hermanos, los hijos de nosotros ven y siguen esos ejemplos. Por eso es importante, la Biblia dice, camina con integridad. Ellos aman a Dios por su ejemplo. Ellos ven qué grande Dios es por cómo tú hablas de Dios en su vida. Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es algo que nosotros como padres debemos decir a nuestros niños, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Vemos un gran ejemplo en Primera de Reyes. Vaya ya conmigo un momento. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 4, dice, mas por amor a David, el amor que Dios tuvo por David, dice, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Hermanos, por el testimonio de David, muchos en su linaje, Dios dio bendiciones. Aquí dice, por amor a David. Obviamente el hijo, la persona que está hablando, es de una persona que se llamaba Abiam, que fue rey de Judá en este momento y rey de Jerusalén. Y vimos el padre y lo que Dios espera de ellos en versículo 7, la primera parte. Ahora vamos a ver número 2, la bendición del hijo. Vemos lo que Dios requiere, lo que Dios espera de nosotros, pero vamos a ver lo bueno de una persona, un padre que vive una vida que agrada a Dios y la promesa que Dios le da a ese padre, a la familia. Ver el resultado de un padre con integridad. Dice en versículo 7, camina en su integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Después de un padre que vive una vida de integridad. Hermanos, hay 3 palabras que vienen de esta palabra dichosos. 3 palabras que el hijo recibe de un padre de integridad. Y quiero ver estas 3 palabras y cómo nosotros, los hijos, reciben esta bendición. Número 1, el hijo es feliz. Cuando vemos esa palabra dichoso, una palabra que sale de esa palabra es feliz, que significa que la promesa es el padre que vive una vida con integridad. Sus hijos, la bendición es que sus hijos va a vivir una vida feliz. Esa es la promesa. Número 2, vemos de esa palabra dichoso, el hijo es agradecido. Va a ser un hijo agradecido por las bendiciones que Dios le ha dado a él por tener un padre con integridad. Va a estar agradecido por su papá, que es un hombre piadoso.
Y los niños reciben esa promesa, los niños reciben esa bendición. ¿Por qué? Porque hay un padre que vive una vida de integridad, una vida que agrada a Dios. Y número 3, otra palabra que sale de esta palabra dichoso, es un hijo bendecido. Niños que tienen padres que tienen integridad, tienen sabiduría sobre sus amigos. Cuando sus amigos necesitan consejo, ese niño que tiene un padre de integridad tiene sabiduría y puede dar ejemplos, puede ayudar a otros por el ejemplo que recibe en su hogar. Dios le bendice a todas las áreas en su vida porque tiene un padre de integridad. Por la vida de su padre, Dios bendice a sus niños y son bendiciones temporales, bendiciones aquí en la tierra, pero hermanos, también son bendiciones espirituales. Dios bendice a sus niños no solamente quizás en materiales o cosas temporales, cosas de la tierra, pero más importante, a un padre que tiene integridad, los niños reciben bendiciones espirituales. Tú dices, pastor, ¿cómo yo puedo ser un padre que vive una vida con integridad? Te voy a dar algunos puntos, algunos consejos en cómo tú puedes vivir una vida de integridad. Número 1, padres, vivir irreprensibles delante de los hombres. Vivir teniendo un buen testimonio delante de los hombres. Es un hombre que tiene integridad. Número 2, padres, confesar sus pecados en el momento que tú estás en pecado o en el momento que tú haces un pecado o un error. En ese momento cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y tenemos una vida limpia delante de Dios, vivimos una vida con integridad delante de Él. Número 3, poner las cosas del cielo primero. Un hombre, un padre con integridad, pone las cosas del cielo primero en su vida. Quiere ganar armas para el Señor o trabajar para llevar armas al cielo, en ese sentido, para testificar, para que otros reciban a Cristo. Está enfocado en cosas del cielo en vez de estar enfocado en cosas de la tierra. Número 4, padres, un padre con integridad ama la palabra de Dios. Quiere estudiarla, quiere leerla, quiere practicarla, quiere obedecerla. Número 5, un hombre que tiene integridad en su vida anda con Dios. Número 6, un hombre que tiene integridad vive una vida de humildad en su vida. Número 7, una persona, un padre que tiene integridad en su vida, trabaja fuerte en su trabajo secular, trabaja con su esposa y como padre. En esas 3 áreas está agradando a Dios en todo. Y es un padre con integridad. Padres, el futuro de tu familia depende en cómo tú vives hoy. El futuro de sus niños y cómo Dios le da bendiciones depende en cómo tú estás viviendo una vida que agrada a Dios en este momento en su vida. Hermanos, lo mejor que tú puedes hacer para sus niños, y escuche bien, quiero que coja ese punto, lo mejor que tú puedes hacer para tu niño no es darle dinero a ellos, no es darle algo material a ellos, es andar o vivir una vida justa con integridad delante de Dios y delante de los hombres. Ese es el mejor regalo que tú como papá le puedes dar a sus hijos aquí en la tierra. Muchos padres creen que le dan dinero a ellos y le gana el corazón de ese niño. Le compra materiales y tratar de ganarle el amor a esos niños. Lo que los niños necesitan de un padre es que el padre está viviendo una vida de integridad, que el padre está viviendo una vida que agrada a Dios, que su padre tiene una relación con el Señor, que su padre ama a su hijo y le dirige y le enseñe sabiduría y le enseñe la palabra de Dios.
Eso es que los niños necesitan. Padres, esta mañana tú eres un padre de integridad. Sus niños pueden decir algo de ti, que tú eres un padre de integridad. Los niños, tus niños pueden dar testimonio que tú eres un padre que ama a Dios. Si no, hoy es un día que tú puedes cambiar eso. No es muy tarde. Empezando hoy, tú puedes cambiar su vida y decir, yo quiero ser un padre con integridad. Yo quiero ser un padre que agrada a Dios. Yo quiero ser un padre que cuando mis niños me ven a mí, que ellos ven a Jesucristo, que ellos ven el testimonio, que ellos ven que yo estoy sirviendo a Dios, que ellos me ven yendo a la iglesia, que ellos me ven leyendo la Biblia, que ellos me ven orando y que yo tenga ese testimonio sobre mis niños delante de ellos. Hermanos, tenemos que pedir a Dios que Dios te ayude a ser un padre de integridad. Quiero terminar con este versículo en Salmos capítulo 112, versículo 1 y 2. Quiero que vayan ya un momento. Después que leemos este versículo, vamos a orar delante de Dios y pedir a los padres que le pida que le dé un corazón, una vida de integridad. Salmos capítulo 112, versículo 1 y versículo 2. Y voy a pedir que estén en pie conmigo para leer este versículo y terminamos en oración. Salmos capítulo 112, versículo 1 y versículo 2 dice esto. Bienaventurado o feliz el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira lo que dice en versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Padres, Dios quiere que tú vive una vida de integridad. La promesa que vemos aquí es su descendencia, sus hijos, será poderosa en la tierra. Recibirá bendición porque nosotros estamos viviendo una vida de integridad. Con todos los ojos cerrados, nadie mirando, quiero dar la oportunidad a los padres esta mañana. En oración, ahí en su asiento, ahí parado delante de Dios. Hablando con Dios. ¿Qué sus hijos pueden decir de ti esta mañana? ¿Qué testimonio sus hijos pueden dar delante de ti o sobre ti esta mañana? Padre, sus hijos pueden decir, mi padre es un padre de integridad. Sus hijos pueden decir, mi padre es un padre que agrada a Dios o tiene temor de Dios. Si sus hijos no pueden decir eso de ti esta mañana, quiero que tú oren a Dios esta mañana. Dios, ayúdame a ser un padre de integridad. Ayúdame, Señor, a ser un padre que te agrada a ti. Ayúdame a tener un testimonio delante de mis hijos de un padre que ama a Dios. Señor, te necesito esta mañana. Dios quiere que nosotros seamos padres de integridad. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Señor, gracias por estos minutos. Mirar este versículo en el libro de sabiduría. Señor, ayúdame a mí a ser un padre de integridad. Señor, ayuda a cada padre
ser un padre de integridad, para que podamos recibir esta promesa de nuestros hijos, que ellos reciban la bendición tuya en su vida por la vida que yo estoy viviendo delante de ti. Señor, te presentamos a cada padre, a cada familia. Y Señor, que este día de padres, sus niños cuando recuerdan de sus padres, pueden en agradecimiento decir: gracias, Señor, porque tú me diste un padre que tiene temor de ti, un padre que te ama a ti. Qué orgulloso los niños tienen de sus padres, de su familia, que quieren agradarte a ti, y por sus ejemplos viven una vida y practican lo que la Biblia nos enseña. Señor, yo sé que nosotros no somos perfectos. Yo sé que yo tengo mucho trabajo que hacer en mi familia y en mi vida como padre. Y por eso, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito cada día para que yo pueda ser un padre de buen ejemplo de ti. Señor, es algo que nosotros tenemos que trabajar hasta el día que tú vengas otra vez. Y Señor, que quizás podemos empezar hoy, empezar a tener una relación especial con nuestros hijos. En el nombre de Jesús.